Bueno, para hablar de hemorragia digestiva alta tenemos que tener en cuenta que esta se define como la expulsión de sangre secundaria a la ruptura de un vaso sanguíneo, arterial o venoso, que tiene su origen en una lesión situada debajo del esfínter esofágico superior y por encima de lo que es el ángulo de Trace o la unión duodeno-yeyunal. Eh, Tenemos que tener en cuenta que esta va a llegar a presentar lo que es una incidencia de 50 a 150 casos por cada 100.000 habitantes y que va a ser más frecuente en lo que son el sexo masculino, 2 a 1, comparado con el sexo femenino, teniendo una mortalidad entre el 3 y el 14%. Para esto tenemos que ver los factores de riesgo más importantes, dentro de los cuales destacamos la edad mayor a 60 años, que el paciente presente alguna patología concomitante, una comorbilidad, la ingesta de fármacos o la automedicación, en especial de lo que son los AINES o fármacos esteroideos, también los antecedentes personales de úlcera péptica que el paciente pueda presentar, o previas hemorragias digestivas, ¿no? También es importante resaltar la ingesta de alcohol o incluso el tabaquismo, ¿no? Para hablar de las hemorragias digestivas altas, tenemos que dejar en claro que la principal causa de esta es la úlcera péptica. Y dentro de las que son no varicosas, podemos nombrar a la esofagitis, al tumor de tubo digestivo alto, la angiectasia, el desgarro de Mallory Weiss, erosiones, lesión de Dieu-Lafoy y otras, ¿no? Eso dentro del rango de hemorragias digestivas altas no varicosas. Ya hablando de las enfermedades de hemorragias digestivas altas varicosas, pues forma un gran porcentaje de etiología, ¿no? Como vemos, 16%. Ahora sí, para hablar directamente de lo que es la hemorragia digestiva alta no varicosa, tenemos que definirla a esta como el- estos episodios de hemorragia digestiva alta que son de etiología no variceal, ¿no? Como dije, no se debe a una varice esofágica o gástrica. Las úlceras gástricas, como vimos en la etiología, eran las principales causas de esta, o incluso los antiinflamatorios no esteroideos, como los AINES y las infecciones por Helicobacter pylori, generan un gran factor de riesgo a lo que es la hemorragia digestiva alta. La clínica que va a presentar el paciente, pues va a ser la hematemesis, melena, la descompensación hemodinámica, dentro de la cual podemos nombrar la taquicardia, hipotensión y signos de hipoperfusión. Tenemos también que tener en cuenta que debido a estos sangrados el paciente puede presentar una anemia progresiva, ¿no? Y en algunos casos se puede apreciar lo que es la hematoquesia. Para definir los parámetros de severidad, desde que se han creado distintas tablas de riesgo, dentro de la cual estamos viendo esta que la clasifica en leve, moderado, severo y masivo. Para hablar de todo esto, tenemos otros parámetros o grados dentro de la cual lo que se destaca es la pérdida de sangre en ml, en porcentaje, el pulso, la presión arterial, la presión del pulso, la frecuencia respiratoria, el volumen urinario y el estado mental. Por ejemplo, cuando hablemos de un, un parámetro de severidad leve, podemos decir que el paciente ha tenido pérdidas de sangre menores a lo que son 750 ml. Tenemos también un pulso menor a 100, una presión arterial normal, una presión de pulso normal, una frecuencia respiratoria entre 14 y 20 y un volumen urinario que va a ser mayor a 30 ml, un estado mental en el cual el paciente puede presentar una ansiedad leve. Para hablar de lo que es el riesgo de sangrado, se han creado distintas escalas. Como vemos, tenemos primero la escala de Rockall. Dentro de esta escala, pues el parámetro que se maneja o los parámetros manejados son la edad, el shock,
la comorbilidad que puede presentar el paciente, el diagnóstico endoscópico, que es sumamente importante, y los estigmas endoscópicos de sangrado reciente que puede observarse, ¿no? Dentro de la edad podemos ver que cada rango tiene un puntaje específico. Si el paciente es menor a 60 años de edad, pues el puntaje será 0. Si va entre 60 y 79 años de edad es 1 y 80 años o más son 2. Lo mismo relacionado al shock, en el cual nos guiaremos en lo que es la presión arterial sistólica, en aquella que presenta mayor o igual a 100 milímetros de mercurio con un pulso menor a 100 latidos por minuto, es 0. Y como vemos en la tabla, vamos a ir desglosando, ¿no? Las siguientes opciones. La comorbilidad igual, ante ausencia de comorbilidad mayor, 0. Insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o cualquier otra comorbilidad mayor es 1. Ya insuficiencias renales, hepáticas o malignidad diseminada es 2, ¿no? Perdón. La interpretación, disculpen, me voy a mover. La interpretación, como vemos acá, pues después de hacer la sumatoria de todos los puntos, cuando el paciente presente de 0 a 2 puntos va a tener un riesgo bajo, de 3 a 4 un riesgo medio y mayor a 5 es un alto riesgo, ¿no? Ahora aquí en la escala de Blatchford, eh, esta es una escala más clínica, laboratorial, por lo que vemos tiene distintos parámetros a la anterior. En esta vamos a medir más lo que es la urea sérica, la hemoglobina que va a variar según el hombre o la mujer, la presión arterial sistólica y otros marcadores, ¿no? Igual como vemos va a tener su puntaje correspondiente según la respuesta y en esta no se va a hacer endoscopía, entonces como decía va a ser básicamente más clínico y laboratorial. 5 puntos o más van a indicar un alto riesgo de resangrado. Pasamos a la escala que se puede decir que es una de las más usadas, en especial es más usada por ser más rápida, el AIMS 65. El AIMS 65 pues básicamente va a significar lo que es la albúmina por la letra A en aquellos pacientes que presenten menos de 3 miligramos por decilitro de albúmina, un INR de la I que se encuentre mayor a 1.5, alteraciones mentales, la N es de mentales, con menos de 14 en la escala de Glasgow, la S es de presión sistólica en aquellos pacientes que presenten ya una hipotensión marcada, ¿no? Con la presión sistólica menor a 90, y la edad, que es de 65 años o más. Esto igual va a tener su puntaje, ¿no? Como vemos en esta tabla de lado. Ahora sí, para hacer el diagnóstico es primordial tener un laboratorio, dentro del cual vamos a pedir lo que es el hemograma, la glicemia, el grupo sanguíneo, el factor RH, un coagulograma, nitrógeno ureico, creatinina, electrolitos, una gasometría y pruebas hepáticas. Los exámenes de gabinete, pues es fundamental hacer una endoscopía en estos pacientes, ¿no? Esta endoscopía es digestiva diagnóstica y se basa en la clasificación de Forrest en base a lo que vamos a observar en esta endoscopía. Como vemos, tenemos la Forrest 1A, que va a significar el sangrado activo en chorro, que esto nos representa un 75% de resangrado. El 1B es sangrado activo difuso por babeo. El 2A es cuando vemos un vaso, eh, vemos el vaso ahí súper protruyente, pero no sangrante. En la Forest 2B vamos a ver un coágulo ya adherido. En la 2C vemos una mancha plana y en la 3 el lecho ya va a estar limpio. Esta clasificación es una de las más usadas dentro de lo que es la endoscopia digestiva diagnóstica. Y aquí las imágenes de cada una de estas subclasificaciones del 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. El diagnóstico diferencial. En estos pacientes, pues es primordial realizar el diagnóstico diferencial en base a su otra clasificación, que sería la hemorragia digestiva alta, pero en este caso varicosa, ¿no? Igual se dice que
se debe tomar en cuenta lo que es como diagnóstico diferencial la hemoptisis. Ya pasando a lo que es el tratamiento, pues el tratamiento nos va a dar medidas generales, ¿no? Principalmente el paciente por pérdidas de sangre puede llegar a choquearse, a entrar en hipotensión o un shock hipovolémico. Es por eso que debemos canalizar entre una a dos vías venosas periféricas gruesas. En caso de que no se pueda por el shock que presenta el paciente, se realiza una vía central. El paciente debe estar con un monitoreo constante de signos vitales, mientras que se le realizan la solicitud de los laboratorios que ya he mencionado previamente, incluyendo las pruebas de coagulación, ¿no? Dentro de estas pruebas de coagulación va a ser importante igual que nos fijemos en el estado hepático del paciente. Debido a que el paciente ha presentado grandes pérdidas de sangre, debemos realizar una reposición de la volemia, y igual valorar la necesidad de que este paciente requiera una sonda nasogástrica. Se debe suspender toda administración, ¿no? Todo tipo de medicación que el paciente puede estar usando, debido a que por causa de esta se ha podido ocasionar el sangrado. En caso de hemorragias graves o masivas, debemos valorar lo que es la oxigenoterapia, poner una vía central o no, todo eso debe ser valorable, igual una sonda vesical, o en casos de que el paciente ya esté choqueado, una intubación traqueal, y se dice que el manejo adecuado va a ser en UTI, ¿no? Mejor es traspasarlo a unidad de terapia intensiva para que lo controlen perfectamente. En caso de que el paciente requiera una transfusión de plaquetas globulares o un paquete globular, debemos valorarlo en base a lo que es el hematocrito y la hemoglobina. El hematocrito en aquellos casos que se encuentre menor a 25 y la hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro, sin que tenga algún tipo de comorbilidad previa o a la par, ya debemos transfundir con estos parámetros. En aquellos pacientes que sí presenten comorbilidad, la hemoglobina se va a valorar cuando sea menor a 9 gramos por decilitro. Miligramos por decilitro, perdón. Las transfusiones de plasma fresco, solo en caso de politransfusión, ¿no? Y el ayuno va a evitar que exista más sangrado. Es por eso que se tiene que realizar procedimientos de detección de sangrado adecuados, veloces, y para esto tenemos que tener en cuenta tres puntos, ¿no? Tenemos los procedimientos endoscópicos de embolización y de cirugía. Dentro de la endoscopía terapéutica, pues hay tres métodos principales, ¿no? El método térmico, el método de inyección y los métodos mecánicos. Al hablar de método térmico, se clasifican por de contacto y por no contacto. Entonces, al hablar de los de contacto, hablaríamos meramente de lo que es la coagulación monopolar o bipolar. Tenemos en nuestro medio el Header Pro y el God Pro. Dentro de los que son de no contacto, se encuentra el láser de argón y el argón plasma. El de argón, como especifico aquí, es de un costo muy elevado. Los métodos de inyección, pues se habla mucho de dar adrenalina en dilución, uno en 100,000, aquí se me fue un cero, asociado a lo que es una sustancia esclerosante, ¿no? Para evitar los sangrados y resangrados. Dentro de la sustancia esclerosante, la más usada es el polidocanol. Los métodos mecánicos, pues tenemos una infinidad de estos, como las bandas de ligadura o las endoligaduras, también llamadas, los clips, lazos clips de absceso y hemoclips. La embolización arterial va a ser más que todo usado en casos en los que se ha fracasado con la terapia endoscópica, y el tratamiento quirúrgico, pues va a estar indicado en aquellos pacientes que presenten una hemorragia masiva
o que la hemorragia arterial activa no se haya controlado con tratamiento endoscópico. Por eso puse fracaso del tratamiento endoscópico. Perdón. Dentro de las medidas preventivas, las higiénico-dietéticas van a ser de suma importancia, ya que nosotros como médicos personal de salud debemos explicar lo que es esta enfermedad, ¿no? Adecuadamente, explicar la evolución, cómo se puede agravar y cuáles son sus complicaciones para que el paciente haga conciencia y tenga ciertos cuidados en este. Es importante mantener la dieta adecuada, baja en irritantes, como pongo, no consumir ají, disminuir la cantidad de café que se consume, no alimentos condimentados y mucho menos el consumo de bebidas alcohólicas. Es importante no automedicarse, ¿no? En especial cuando son AINES o esteroides. Y el paciente debe encontrarse básicamente en un ambiente más relajado, más tranquilo. No debe estar estresado, bajo presión, porque esto también puede desencadenar sangrados. Dentro de las complicaciones, ya les mencioné que el paciente puede llegar a tener un choque hipovolémico, puede generar igual una isquemia miocárdica y una falla multiorgánica. Pasamos a hablar de lo que es la hemorragia digestiva alta varicosa. Esta pues va a ser la visualización de sangre de una de las varices esofágicas o gástricas al momento de la endoscopía, o en todo caso que nosotros encontremos sangre en el estómago después de haber visto que tiene varices esofágicas o gástricas, pero que no se encontraban en sangrado activo. La mortalidad de esta corresponde del 30 al 50% y representa un 5 a 10% del total de todas las hemorragias digestivas altas, ¿no? Es un porcentaje mínimo, o bueno, mucho menor al que era no varicoso. La clínica, pues es importante resaltar que esta es muy similar a la de hemorragia digestiva no varicosa, ya que igual presenta hematemesis, vómitos en borra de café, melena y hematopesia. Los exámenes complementarios de diagnóstico, pues tenemos que resaltar que dentro de este, igual que el otro, tenemos la endoscopía digestiva diagnóstica, dentro del cual se debe buscar los estigmas de riesgo de sangrado, como son manchas rojas o puntos hematoquésicos, ¿no? Y estos puntos hematoquésicos, pues, van a aparecer cuando ya la pared de la vena o de la varice, en todo caso, presente un adelgazamiento, ¿no? Es por eso que la Sociedad Japonesa para el Estudio de la Hipertensión Portal ha considerado 3 grados según el tamaño de la varice. El grado 1 nos habla de una varice pequeña, lineal, no tortuosa y que no protruye casi nada. Entonces puede pasar incluso desapercibida. El grado 2 son aquellas varices tortuosas que van a ocupar menos de un tercio de la luz esofágica. Y el grado 3 ya son aquellas varices espiraladas, grandes, que ocupan más de un tercio de la luz esofágica. Como vemos en la imagen, pues esta sería la de grado 1, grado 2 y grado 3. Tenemos la otra clasificación, que es la clasificación de Hallam y Hayes, dentro de la cual se la divide en 2 grupos grandes. Al existir varices gastroesofágicas o esófago-gástricas también llamadas, las divide en tipo 1, que se van a encontrar dentro de lo que es la curvatura menor, y tipo 2, en aquellas que se encuentran entre el esófago y el fondo gástrico, ¿no? Como si se quisieran ir hacia la curvatura mayor. Las varices gástricas aisladas son una de las más peligrosas, puesto que el tipo 1 se va a presentar en el fondo y el tipo 2 se va a presentar en otras áreas del estómago. La clasificación de Sarin, como les decía, va a ser básicamente igual a la de Hallam y Hayes, pero ya un poco más esquematizada con este gráfico que muestro aquí, dentro de la cual vemos la varice gastroesofágica tipo 1 en la curvatura menor, varice gastroesofágica tipo 2 que va a estar en el fondo gástrico o cerca del fondo gástrico, y tenemos también las varices gástricas aisladas, el tipo 1 que está
plenamente en el fondo gástrico, y el tipo 2 que se puede encontrar disperso, ¿no? Por el cuerpo, antro y región prepilórica. Los factores de riesgo para sangrado de varices esofágicas, pues es primordial el tamaño que presente la varice, como hemos visto en la clasificación, que la divide en 3 grados. La presión que la varice tenga, esto igual es importante, dado que un gradiente mayor a 12 milímetros de mercurio va a ser considerado como más factible para que se presenten sangrados. También los estados avanzados de la cirrosis, ¿no? Dentro de esto ya entra lo que es la clasificación del Child-Pugh y el daño de la mucosa que puede existir al hacer la endoscopía, ¿no? Dentro del tratamiento, pues tenemos que tener en cuenta el tratamiento farmacológico. En este caso lo divido en lo que es el tratamiento para varices esofágicas y las varices gástricas. En las varices esofágicas, lo principal va a ser las drogas vasoactivas, como la vasopresina, la glipresina, somatostatina y octreotida. Las varices gástricas pues van a tener un esquema mucho más amplio dentro del tratamiento farmacológico, empezando por los beta bloqueadores no cardioselectivos a dosis baja, como lo es timolol, carvedilol y demás. Las vasopresinas y nitroglicerina, iguales de uso importante, pero con mucho cuidado, puesto que puede generar un aumento en lo que es la presión arterial sistémica. La terlipresina, igual es otro medio importante, y luego ya vienen los que son un poco más quirúrgicos, como el hemoclip, hemospray, embolización arterial y criterios diagnósticos que los voy a explicar al finalizar. Ahora ya no se encuentra muy en uso, pero también es bueno, dado que frena las hemorragias, el balón de Sengstacken-Blackmore, en el cual dentro de las indicaciones se dice que no debe estar insuflado mantenido por más de 12 horas, dado que al desinsuflar vamos a presentar mayor resangrado. El tratamiento endoscópico, pues aquí vamos a ver dos grandes grupos dentro de estos. Uno es la escleroterapia y el otro es la endoligadura. En la escleroterapia, perdón, es como vemos en la imagen, introducir una sustancia esclerosante dentro de lo que es la varice para que ésta se fibrose dentro de su capa íntima y colapse, haciendo un plegamiento de sus capas, ¿no? De sus paredes, y de esa manera se va a endurar toda la pared del esófago. Eh, Como ya mencioné anteriormente, el polidocanol es uno de los más usados. La endoligadura o ligadura, pues su meta es estrangular todo el paquete varicoso, ¿no? Y al estrangularlo va a ocasionar lo que es la isquemia, generando una necrosis que al final va a cicatrizar y esto va a caerse totalmente cerrada la herida ya, ¿no? Es por eso que el paciente debe permanecer en NPO o nada por vía oral por lo menos las primeras 48 horas y luego ya pasar a una dieta normal, pero el costo es más elevado, ¿no? De esta cirugía. Tenemos también el TIPS, que hace referencia a lo que es la derivación intrahepática por portosistémica transyugular, que como vemos en la imagen va a consistir en la implantación de una prótesis autoexpansible entre la vena hepática y portales bajo guía radiológica, ¿no? Para pasar la presión de un lado a otro. El tratamiento quirúrgico se va a denominar la desvascularización más transección y reanastomosis esofágica, dentro de la cual vemos que se introduce una engrampadora en el cardias del esófago y se anuda por afuera con una ligadura. Al hacer presión de esta ligadura, la engrampadora que se encuentra internamente se cierra y genera lo que es el mecanismo de disparo que va a llegar a desvascularizar esa región, y esto se llama transección y cierre obliteral de varices esofágicas.
Gracias. Ah, me olvidaba. Debido al tratamiento quirúrgico, pues solo los pacientes que estén en el grado A de Child van a poder ser sometidos a estos. El grado B y el C ya no podrán ser sometidos. Gracias.